tiempo con todos los grupos, por favor. Bueno, aquí están entonces. Vamos a empezar, por favor, con el grupo de, por favor, Karen Elizabeth Sosa. Karen Elizabeth Sosa, por favor. Bueno, no está presente entonces. Entonces, por favor, ahora, del siguiente grupo, por favor. Luis Pablo Conde Navarro, por favor. Ahorita voy, permítame, licenciada. Gracias. No sé si alguno de mis compañeros me puede ayudar poniendo la presentación, si no, ahorita la pongo yo. Buenas tardes a todos. Yo te ayudo con mucho gusto. Muy bien, gracias, Cristina. Buenas tardes, Cristina. Ahora vamos. Solo tú me vas diciendo, digamos, siguiente, por favor, y ya. Sí, gracias. Ahorita la atiendo Kimberly. Entonces, no sé si inicio, espero Por favor, sí. la... Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, fíjese que mi compañera, la que nombró, no está ahorita en clase. Somos el grupo número 1, pero estamos a disposición cualquiera que usted diga. Muchas gracias. Ahorita vamos a regresar con el grupo de ustedes. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Bien, Luis Pablo, entonces lo escuchamos. Sí, muy bien, perdón. Entonces, nosotros somos el grupo 2 y a nosotros nos tocó el tema de corrientes filosóficas. Vamos a empezar haciendo una pequeña explicación de qué son las corrientes filosóficas y estas se pueden entender como una agrupación que surge o que abarca a partir de varios pensadores que coinciden en las mismas ideas, tendencias o pensamientos en cierta época. No hay que pensar de que es desde antaño, se pueden formar corrientes filosóficas en la actualidad todavía. Hay muchas cosas que pensar, se podría decir. Y todos ellos tienen en común la manera en que se desenvuelven dentro de esta corriente filosófica, dentro de este pensamiento concreto, a través del cual brindan las respuestas al enigma que ellos mismos concilian. En base a su propio contexto de vida y a su propio contexto social. Estas corrientes filosóficas se pueden ir desde lo más básico, cómo surgió el mundo, si el mundo tiene un principio y un fin, qué es real, qué no es real, qué es la vida, qué es la muerte, cómo se desenvuelve nuestro pensamiento. Y pues las corrientes filosóficas, desde que el ser humano, por cuestiones de evolución, tuvo la capacidad de razonar y de autocuestionarse sobre sí, de estas interrogantes surgen estas personas que piensan igual, que se desenvuelven igual, y pues aquí se puede decir de manera resumida cómo nacen el concepto
y la base de las corrientes filosóficas. Ujú. Okay. Siguiente, Cristina, ¿dónde está el justnaturalismo? Luis, discúlpame, ¿cómo si se ve? Sí, sí se ve. Ah, muy bien, excelente. Ok, Gracias, es que sí que no, pero muchas gracias. Y discúlpame, Luis. no hay problema. Ahí estamos. Bueno, el justnaturalismo, esta idea, este concepto nace del término ley natural, ley de la naturaleza, incluso propia naturaleza. Se entiende entre sus aspectos básicos que existe fuera de la voluntad del hombre, que no preside de esta para, para nacer, y que incluso existe antes de de la formación de las sociedades. Es una ley suprema que se aplica y es válida sobre todas las personas, también sobre todos los entornos naturales y sobre todos los animales, sin distinción, clasificación, ni nada que lo diferencie, perdón. Pues aquí en nuestro caso lo que nos importa es a las personas, al ser humano. También dice, o de donde sacamos la información, era un ensayo, que esta le brinda dignidad y respeto al ser humano, esta dignidad y respeto que se merece el propio ser humano, y explica que el ser humano se merece este respeto, esta dignidad, al ser parte de la creación propia de la naturaleza. El ser humano forma parte de la, ¿cómo se podría decir?, divinidad y de la perfección natural. Eh, entonces ahí es donde surge el por qué tiene que el hombre dignificarse. Su finalidad es la protección y conservación de la vida. Se entiende que de la ley natural surgen todas las leyes, todas las obligaciones, todos los derechos, la ley social, la ley jurídica, las costumbres, las prácticas morales. Eh, Dentro de lo que se cuestionaba respecto al justnaturalismo es de si a pesar de que es una ley natural y toda la naturaleza es igual, porque es de que hay como conceptos naturales que varían según las sociedades y según las costumbres. Entonces, se explica en este ensayo de que el justnaturalismo entiende las diferencias que surgen en las sociedades y entiende la cosmovisión de estas mismas y cómo entienden estas las naturalezas, y que de esta manera sigue siendo algo natural, por lo que para lo que en una sociedad naturalmente es bueno, en otra no lo va a ser, y eso se engloba dentro de la propia ley natural. Se acuñe también el concepto de lo justo por naturaleza, de cuando dice qué es la ley natural. Eh, y aquí, en lo que yo recuerdo, se dividen en dos tipos de filósofos: los que dicen de que la ley natural es la imposición de las masas más fuertes sobre las débiles, porque eso es lo naturalmente adecuado, eh, y que no existe el concepto de injusticia dentro de esto. Y existen los filósofos que se apartan y dicen que lo justo por naturaleza es equilibrar las fuerzas dentro de la naturaleza, que ninguna se sobreponga a la otra y que éstas se mantengan en armonía dentro del respeto a la propia naturaleza. La siguiente perdón, y la siguiente situación que afrontaría el justnaturalismo es si la ley natural es lo mismo que la ley divina. De resumidas cuentas, la teoría que más soluciona este problema es la de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que él viene y dice que la ley divina es previo a la ley natural. La ley natural se desprende de la ley divina. Entonces, todo lo que engloba la ley natural ya está inmiscuido en los planes de Dios y en la visión que él tiene sobre todas las cosas. Entonces, se podría decir de una manera que sí forman parte de la misma o de lo mismo. Y aquí tenemos tres características: que no es creado por el hombre, aquí pues no es anterior a la ley divina, pero no tiene dependencia del hombre, es intrínseco a la naturaleza misma, y es universal, es
activo en cierta manera, es eterno y es inmutable. Entonces, siguiente, por favor. Ok, el iusmarxismo. Esta es una teoría de derecho que concibe y estudia el fenómeno desde la perspectiva marxista. Karl Marx, como ya que lo hemos conocido muchos, eh, es decir, que se basa en una epistemología materialista y una metodología histórica dialéctica, donde se puede encontrar un análisis del derecho desde las diferentes categorías que planteó el marxismo del siglo XIX o incluso el neomarxismo occidental del siglo XX. Estos análisis o esos enfoques de análisis pueden ser desde las relaciones sociales y jurídicas, los modos de producción, los medios de producción, las fuerzas productivas, la base económica y la superestructura, y muchos otros conceptos que maneja el marxismo, fetichismo, hegemonía, consenso, etc. Entre otras situaciones, perdón, entre otras situaciones criticadas por el propio marxismo, que aportan a esta epistemología. También se le conoce como marxismo jurídico condicionado, dependiendo de los momentos históricos en el que se dan estas fuentes de información y sus contenidos, incluso sus propios objetivos. Ana Cristina levantó la mano. Sí, sí, así es. Sí, Ana Cristina. Tal vez fue por error. Ok, bueno. Sí, solo si me era posible adherir a lo que muy bien nos está explicando el compañero, que también históricamente ha sido sustancial toda la parte doctrinaria del marxismo para la esfera del derecho. Podemos decir, por ejemplo, que el manifiesto del Partido Comunista sentó las bases de muchas de las nociones que se tienen sobre el derecho laboral actual, la libre asociación sindical, por ejemplo, y ha sido sustancial para el brazo político de muchas naciones, a pesar de que es un libro que se hizo hace mucho tiempo, se continuó leyendo acá y fue también determinante para cómo se suscitaron los eventos de la guerra civil aquí en Guatemala. Fue leído por muchos y a la fecha, ¿verdad? Sigue siendo baluarte del movimiento estudiantil y de las asociaciones sindicales que lastimosamente se han desvirtuado en algunas ocasiones, pero ha sido sumamente importante. Solamente era eso para integrar lo que decía. Muchas gracias, Ana Cristina, muchas gracias. Y yo lo dejo seguir, que va súper bien. Ok. Pues creo que eso complementa bastante bien la parte del marxismo, la introductoria, y pues aquí se distinguen en dos clases: el ortodoxo, que surge de las preocupaciones de los juristas por concebir una teoría de derecho socialista a partir de las interpretaciones de las doctrinas del marxismo clásico, y el heterodoxo, que tendría que ver con el uso de las categorías neomarxistas derivadas sobre todo del pensamiento de Antonio Gramsci. Perdón. Ok, entonces seguiríamos con el estructuralismo. Ok. El estructuralismo es una corriente filosófica que persigue aclarar, resolver los problemas del mundo humano, del universo humano, considerando como todo esto un conjunto de estructuras. De esta manera, los resultados, la práctica, es registrable, es tangible, es incluso puede entenderse como matemática o que puede pasar por procesos de estadística, cuya pretensión siempre es buscar la verdad absoluta. Busca la comprensión de carácter total al concebir la estructura como formada por elementos subordinados a leyes que caracterizan un sistema y cuyas leyes
se componen y no pueden reducirse a asociaciones acumulativas y confieren al todo propiedades de conjunto distintas de las que corresponden a sus elementos. En lo jurídico, perdón, Cristina, si podrías regresar. En lo jurídico no existe un estructuralismo único, sino una gama que incluye un sistema coherente dentro del que se enlaza a través del tiempo una sucesión de equilibrios precarios. La estructura considerada como totalidad se forma por elementos que no pueden gozar de sentido, sino es por medio de la integración del todo y el todo en una función de cada parte. Esta totalidad en esta totalidad se reúne la infraestructura y la supraestructura. En resumidas cuentas, pues es el manejo tanto en este caso, lo que nos interesa a nosotros como es el derecho, como en realidad desde el pensamiento humano y todo lo que lo rodea en estructuras y en datos de preferencia tangibles. Ok, siguiente, perdón. Ok, ahora tenemos el socialismo jurídico. Se puede entender, en su origen, primero, este surge de una escuela histórica alemana de derecho fundada por Friedrich Savigny, que fue responsable de desarrollar una serie de teorías que daban inicio a este socialismo jurídico. Esta se considera como una rama del pensamiento jurídico que afirma que el derecho nace de la realidad y del comportamiento del conjunto de componentes de la sociedad para sus seguidores. A la hora de crear normas, los individuos actúan como un todo y tienen en cuenta los acontecimientos históricos que han conformado a esa sociedad. Aquí, pues, desligando un poco de lo que está en las presentaciones, pues, todos ya pasamos por sociología y o tenemos una cierta base de la sociología y concebimos, entendemos la importancia que tienen los grupos sociales, el desarrollo de estos mismos, el desempeño histórico en el propio desarrollo del derecho, en el propio desarrollo valga la redundancia, de las sociedades. Y pues en este caso el socialismo jurídico trata de exponerse como que el derecho no puede ser ajeno al comportamiento social, a las estructuras sociales, a las costumbres, a todo lo que rodea este fenómeno. Siguiente. Bueno, muy bien, continuamos con el positivismo jurídico. Esta es una filosofía cuyo principio fundamental es una concepción moderna del mundo. El positivismo jurídico es una corriente jurídica que nace y se desarrolla en consecuencia de concepciones epistemológicas del positivismo al conocimiento del propio derecho. El positivismo jurídico tiene dos sentidos. Primero, es un positivismo que es aquel regido por un método de investigación que es sistemático, verificable, dogmático y sin acepciones de cosas sobrenaturales, de cosas que no estén en lo material o en lo vivido o en lo válido, por así decirlo. Y el segundo es un positivismo jurídico que es concebido como una concepción del derecho que eleva la ley sobre las restantes fuentes del derecho y conceptúa el ordenamiento jurídico como un todo pleno y coherente. El primer estado positivo, ok, sí están los dos que yo acabo de mencionar. El primer estado positivo real al tercer momento de la evolución del pensamiento humano, luego de lo que él denominó como un estado teológico y estado metafísico, el estado positivo es empírico, relativo y presupone la invariabilidad y el poder predictivo de las leyes de la naturaleza. Pues, en resumidas cuentas, este positivismo jurídico depende, y no solo depende, sino que se forja en base a un concepto estricto en su desarrollo, en su origen y en su finalidad. Entender una base clara, sólida, que de esta pueda surgir una investigación, hipótesis y demás doctrinas de manera adecuada. Siguiente, por favor. Disculpe, Luis Pablo, ¿cuántas diapositivas le faltan? Si no estoy mal. Solamente 5. Son 5. Ajá. Quisiera, por favor, si fuera posible que nos encendiera su cámara y nos fuera mejor explicando de una forma más resumida, por favor.
¿Sí? Muy bien, Por permítame. favor, perdone por el tema del tiempo, disculpe. Solo que está haciendo mucho calor. Muy bien. Perdón. Sí. Solo que no se ve la presentación. Perdón. Muy bien. La escuela semiótica, pues esta escuela es una teoría general acerca de los signos y sus aplicaciones en el lenguaje. Sus dimensiones son la sintáctica, la semántica, la pragmática. Siguiente, por favor, Ana Cristina. Pues todos sabemos que la base de parte de la sociedad y del concepto humano es el lenguaje. De esta parte, la mayoría de cuestiones del propio ser vivo. De hecho, yo leí un artículo y también se me explicaba en una otra clase que sin el lenguaje el ser humano nunca se hubiera podido desarrollar. ¿Pudieron haber existido otros métodos de comunicación? Sí. Pero sin el lenguaje como tal, que lo conocemos en sus estructuras de escritura, verbalización y demás, no tendríamos una vida tan civilizada como la que tenemos hoy en día. Entonces, todas estas herramientas propias del lenguaje permiten un desempeño en la sociedad, tanto como en el propio derecho. Aquí en la presentación dice: el lenguaje es un signo sensible que corresponde a la naturaleza del hombre y de lo sensible a lo intangible. La semiótica del derecho constituye una excelente propedéutica de la filosofía del derecho para conducir hasta los límites del análisis lógicos de su lenguaje. Ok, tenemos, perdón, tratando de esclarecer mis ideas. Tenemos un sistema, sabemos que el hombre tiene que regirse por leyes, sabemos que tiene que obedecer estas leyes, pero también tenemos la necesidad de poder desarrollar estas leyes de manera de plasmarla en algo, no solo de plasmarlas, sino de explicarlas, entenderlas, analizarlas y poder incluso modificarlas eventualmente, pero solo de palabra no se lograría. Entonces, para eso existen estas herramientas del lenguaje. Ok, siguiente. El realismo jurídico. Bueno, este nació entre una mezcla pues, del justnaturalismo y el positivismo jurídico. Comparte conceptos de ambas corrientes. Se considera se considera unitaria de la ciencia y la filosofía, el medio del análisis como método y el pluralismo como metafísica, así como una visión del mundo naturalista y anti-idealista para los realistas jurídicos. El derecho no está formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad estatal. Vendría siendo como una conclusión de todo lo que he estado explicando. La sociedad, su formación, las necesidades que esta misma ocupa para poder desarrollarse. Obviamente todo el mundo de alguna manera podría soñar con un anarquismo propio en el que no hay necesidad de policía, no hay necesidad de abogados, porque todo el mundo sabe qué tiene que hacer y no existen leyes. Sin embargo, pues eso hasta el momento no es real. Y las leyes no pueden surgir de la nada y no pueden surgir para favorecer a alguien. Las leyes tienen que surgir de las propias problemáticas sociales. Este es su origen y busca no solo velar, sino que también regular la conducta para que ésta se desarrolle de manera adecuada. Creo que ahorita me puedo contradecir y decir que a veces sí puede surgir para el beneficio de ciertas personas. Claramente, pues lo que dice el texto, no se puede basar en cosas que no existen, en ideales, en fantasías, tiene que ser lo más apegado a la realidad que concibe cada grupo social. Obviamente nuestra realidad nunca va a ser igual a la de otros países y esta es como la serenidad y la centración que debe buscar el derecho. Y creo que ahí terminamos nosotros. Muchas gracias, Luis Pablo. Bueno. Gracias por su presentación y también a Ana Cristina. Por favor, el grupo de Karen, ¿ya estará Karen en la sesión?
Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, fíjese que ya estoy para llegar a mi casa. Entonces, ¿alguien más de su grupo que estaban pidiendo la palabra? Era una señorita y un joven. Por ahí habían dos compañeros, si no, yo voy a ver por aquí. Buenas noches, licenciada. Le saluda Kimberly. Solamente le quería comentar que yo no puedo colocar las diapositivas. No sé si hay algún otro compañero de nosotros que me haga el favor, ya que somos 20 y pues realmente yo sí puedo exponer, entonces que ellos me hagan el favor de colocarme las diapositivas si fueran tan amables. Del grupo de Karen es, ¿verdad? Yo puedo presentarla aquí. Pero usted en camino. Ya llegando estoy. Bueno, pasemos por favor en lo que este grupo se da inicio. Por favor, William Adolfo Paz, de otro grupo, por favor. Buenas noches. William Adolfo Paz, ¿está en la sesión? Bueno, Beatriz Valcárcel Rivera. Sí, licenciada. Sí, Perdón, voy manejando ahorita, pero sí voy para la casa. No sé si algún compañero me apoya por ahí. ¿Usted quién es? William Adolfo Paz. Yo estoy lista, licenciada. Es del grupo de William. No, yo soy del grupo. Perdón, Beatriz, sí. Beatriz, por favor, entonces, tiene 5 minutos, si me hace favor. Ay, voy a tener que resumir un montón. Por favor. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. A nuestro grupo le corresponde el derecho y el neoconstitucionalismo. Entonces voy a empezar con qué es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es en el que el mismo Estado se rige pues, por las normas jurídicas y este también rige a las autoridades que se encuentran dentro de la misma sociedad, es decir, que nadie está por encima del derecho. El derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo también es conocido como el derecho positivo o derecho vigente, y el derecho subjetivo, que es la capacidad de decisión que tienen las personas de aplicar el derecho. Es decir, que el derecho objetivo es aquel que se encuentra plasmado en la norma, los artículos que encontramos, ya sea pues, en la diversidad de códigos que tenemos, Código Civil, Procesal Civil, Código Penal, y entre otros. Ahora el derecho subjetivo es la capacidad que tiene pues, cada individuo de ejercer el derecho que le corresponde. Entonces, pues tiene la capacidad de decidir ir ante un órgano jurisdiccional para pues, solicitar que se le asista a un derecho o no ir. Las diferencias entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo es que el derecho objetivo establece las normas que deben regirse en cada territorio, mientras que el derecho subjetivo pues, es una facultad concedida a cada individuo en particular. El objetivo establece los límites, responsabilidades y consecuencias por el abuso en el actuar de las personas, y el derecho subjetivo pues, es un derecho discrecional. Ahora bien, la constitucionalización del derecho es cuando todas las normas giran alrededor se encuentran dentro del marco de la Constitución, es decir, que se encuentran apegadas a ella. Y cuando el derecho no está constitucionalizado, es decir, que la Constitución solo marca las pautas generales y pues las normas no se encuentran tan normadas por esto. Ahora bien, el derecho constitucional es el conjunto de normas que establece los principios fundamentales del Estado, y la fuente del derecho constitucional, su objeto de interpretación es la Constitución y se aplica por esta misma. Y también la Constitución es la norma suprema del Estado, y aquí recordamos aquello que vimos en Introducción al Derecho 1, la pirámide, ¿verdad?, de la jerarquización de las normas, que pues se resumía en CORI, que constitucionales se encontraban hasta arriba, ordinarias abajo, reglamentarias, individualizadas. Y pues encontramos las leyes que están constitucionales en nuestro país. Luego los principios del derecho constitucional, que es la división de poderes, conservar el Estado de Derecho, que ya lo había explicado con anterioridad, preservar los derechos de los ciudadanos y la soberanía nacional. El derecho constitucional guatemalteco, un poco de su historia. Tenemos que el antecedente más antiguo es el proyecto de constitución de 112 artículos
más una declaración de derechos humanos por el diputado del ayuntamiento, Antonio Larrazábal, que llevó las cartas a la Corte de Cádiz. La historia del derecho constitucional guatemalteco se divide en dos periodos. Tenemos el periodo preindependiente y el periodo independiente. En el periodo preindependiente tenemos dos constituciones. La primera es la Constitución de Bayona, que surgió en 1808, y la segunda es la Constitución Política de la Monarquía Española en 1812. Luego, en el periodo independiente, pues tenemos una larga lista de constituciones, pues que fue variando por los gobiernos autoritarios que tuvimos y que se dieron muchos golpes de Estado, que pues lo tengo enlistado, pero no lo voy a leer porque son varias y quiero resumirlo lo más posible. Pero pues la última es la Constitución de 1956. Y luego tenemos la siguiente parte de nuestra exposición es el surgimiento del neoconstitucionalismo. Este surge como una teoría derivada del positivismo, y ya que esta no se presenta como una ideología, sino que es una teoría concurrente con la positivista, es decir, que va unida a esta. Y en esta surge la preeminencia de los derechos fundamentales o humanos, y la Constitución es el centro de todo sistema normativo, es decir, es la que sienta las bases para todo el sistema normativo. Luego, el marco filosófico del neoconstitucionalismo, tenemos que no se limita a regular solamente las relaciones y los actos del Estado, sino que también los derechos humanos. O sea, lo fundamental para este sistema es los derechos humanos y las garantías mínimas de cada ser humano, pues, de cada individuo que se encuentra dentro de la sociedad. Los aspectos fundamentales del neoconstitucionalismo es una constitución rígida, es decir, que no puede ser cambiada en cualquier momento, sino pues que lleva un proceso especial, porque la misma rigidez nos da esa seguridad, por decirlo así, de que tenemos esas garantías mínimas y que no pueden ser cambiadas. Luego la supremacía constitucional, que era lo que ya antes había mencionado, que no se encuentra nada por encima de la Constitución y que pues rige a todas las demás normas. Y la fuerza vinculante de la Constitución, que prácticamente va relacionada con la supremacía constitucional porque vincula a las normas inferiores. Y eso es todo, licenciada. Espero que haya sido suficiente. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Miren, primero felicitarlos ustedes porque Luis Pablo, Ana Cristina y Beatriz, que son los que hasta el momento nos han expuesto, qué buena interpretación tienen. Y de veras que qué buen léxico manejan, y esa relación que hacen de las clases anteriores de sociología y de introducción al derecho. Luego Ana Cristina pues da el ejemplo de lo que de la historia que está hablando Luis Pablo, ella lo encuadra en una realidad. La verdad los felicito. Miren qué nivel de interpretación y de asociación es la que tienen ya, ¿verdad? De verdad que qué bueno, los felicito. Y vamos a seguir con Karen, por favor, a ver si ya está ahí lista. Licenciada, disculpe, le saluda Glendy Barrondo, coordinadora del Grupo 1, donde está Karen. ¿Será Sí. que puedo exponer? Y la señorita, ¿por qué no puede hacerlo? No, yo creo que no llega a su casa. La mayoría de nosotros está en tráfico o algo por el estilo, entonces... Usted también anda en tráfico, ¿verdad? Pero si usted me lo permite, yo con mucho gusto expongo. Escucho que todavía va en tráfico, Glendy. Sí, pero no importa, aquí me parqué un ratito, yo con mucho gusto expongo, licenciada. No tenga pena, primero su seguridad. Vamos a seguir, por favor, con William. Licenciada, yo estoy aquí, estoy accesible y soy del grupo número 1. Martita, perfecto, Martita. Sí, entonces, a nosotros nos tocó la biografía y los aportes de Friedrich Hegel a la filosofía. Sí. Solo mi voz está toda fea, pero... No, Martita, nada, lindo todo, ¿viste? Gracias. Con la biografía, el nombre de él es George Wilhelm Friedrich Hegel. Fecha de nacimiento es el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, Alemania. Fecha de fallecimiento el 14 de noviembre de 1831 en Berlín, Alemania también. Su cónyuge, María Elena Susana von Tucher, causa de muerte el cólera. En ese tiempo, todos nuestros filósofos estaba esa como ahora, ¿verdad? Como la pandemia, y era
en ese tiempo era el cólera. Claro. Educación, doctorado, su ocupación filósofo, conocido por la teoría del idealismo absoluto, la dialéctica y la dialéctica del amo y el esclavo. En este momento, mis compañeros, que somos varios, podemos empezar a lo que es la historia. Solo, Martita, perdona, si fueras tan fina, solo tenemos unos 3 minutos, Martita. Perdonas que ya ustedes tienen la siguiente clase también. Muy Si bien, me haces el favor. Disculpe, ¿puedo ya dar un resumen así, algo cortito? Gracias, Karen. Le estamos dando la palabra ya a Martita. Muchas gracias. Gracias, Martita, muy amable. Le saluda Glendy Barrondo. Hegel fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado inclusive como la conciencia de la modernidad, el tercero de entre quienes podríamos denominar los 4 grandes cartesianos, siendo los otros 2 Immanuel Kant y Edmund Husserl. Debemos decir que es la cúspide de su sistema filosófico determinado por una gran pasión por el Estado, busca nuevas verdades sobre el derecho, la eticidad y el Estado, ya que la Revolución Francesa había petrificado al derecho natural. El sistema filosófico hegeliano es dogmático, sosteniendo la posibilidad del conocimiento, ser intelectualista y identificado el pensamiento con el ser y ser evolucionista con la línea de Shirley. Para todo lo que es real, también racional, y todo lo que es racional es también real. Licenciada, yo creo que ahí abarcamos sus obras, que es la fenomenología del espíritu, ciencia de la lógica. Muy bien, gracias, Martita. Estos trabajos los están también compartiendo en Classroom, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Sí. Sí, Glendy. Gracias, Martita. Bueno, licenciada. Glendy, le escucho. Bueno, entonces estamos con el Catherine Lorenti, por favor. Sí, licenciada, buenas tardes. ¿Me escucha? Es que como mi señal no está muy bien. Sí, sí, le escucho. Sí, ok, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo 3 y a nosotros se nos asignó la biografía de Hans Kelsen y el positivismo jurídico. En esto queremos exponer el recorrido académico, una introducción pequeña, ¿verdad? Exponer el recorrido académico y logros y aportes de este importante jurista en el mundo del derecho. Hans Kelsen fue una importante figura en el campo jurídico, ya que en aquel tiempo el estudio de la ciencia del derecho no tenía mayor rigor científico y su análisis se confundía con diversos aspectos y enfoques históricos, políticos y económicos. Hablando respecto al positivismo jurídico, también fue el objeto de abordar lo relativo a la corriente filosófica nacida en el siglo XIX, el positivismo jurídico, en lo cual el jurista estudia y analiza el derecho rehusando cualquier valoración ética o persona que puede surgir conforme a la misma. En pocas palabras, que debe abandonarse las abstracciones y únicamente se debe tomarse en cuenta los hechos concretos y verificar por medio de la experimentación, o sea, perdón, licenciada, el método científico. Ahora vamos a empezar con Hans Kelsen, quien nació en el año de 1800 y falleció en 1973. Ahorita vamos a mencionar sus aportes y un poco de su vida. Fue un jurista y filósofo australiano, considerado el jurista más influyente del siglo XX. Estudió Derecho en la Universidad de Viena, fue el fundador de la Escuela Pura o vienesa del derecho, que en el periodo de entreguerras se propuso construir el derecho público desde la afirmación democrática de una concepción de lo normativo desprevisto de factores no juristas.
Le corresponde el mérito de haber introducido en la Constitución austriaca de 1920 un tribunal constitucional encargado de garantizar el cumplimiento de la ley fundamental. Kelsen defendió una visión positivista que él llamó teoría pura del derecho, la cual explicaremos en unas diapositivas más abajo. Aquí está, teoría del derecho puro. Kelsen defendió una visión positivista que se llamó la teoría del derecho puro. Análisis formalista del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, excluyó cualquier idea de derecho natural. Analizando la estructura de los sistemas jurídicos, llegó a la conclusión de que toda norma emana de una legalidad anterior, remitiendo su origen último a una norma hipotética fundamental. Este pensamiento puro dio origen a la famosa pirámide de Kelsen, también llamada pirámide kelsiana, que situó en el derecho internacional, de ahí que defendiera la premisa del derecho internacional sobre los ordenamientos nacionales. En este momento vamos a hablar sobre la teoría de Hans Kelsen. El sistema jurídico Hans Kelsen considera que una norma vale porque otra norma superior así lo establece, a través de una cadena de validez. Se consigue hasta la pirámide constitución histórica. Aquí podemos ver la cadena de la validez, que es el conjunto de todas las normas que cada una de ellas autoriza precisamente la creación de una de las otras normas del conjunto, con excepción de cuando menos una, la cual no autoriza la creación de ninguna norma, y la creación de cada una de ellas autorizada por una norma de ese conjunto, con excepción de una norma cuya creación no se encuentra autorizada por ninguna de las cadenas. La cadena de validez puede representarse de la siguiente manera, que como ven, ahí está, donde nos dice normas individuales, normas generales, norma de la Constitución, norma de la primera Constitución y normas fundamentales. Kelsen dice que el derecho regula su propia creación en cuanto una norma jurídica determina la creación de otra. Aquí podemos ver la pirámide de Kelsen, la cual la pirámide de Kelsen es un... Perdone que la interrumpa. Vamos ¿Sí? a continuar con el grupo de ustedes el próximo día de clase, porque no se están pasando las presentaciones. Y también tengo una observación que hacer en este trabajo que me están enviando. Entonces, necesito específicamente con este grupo hacerles unas observaciones, pero ya de forma privada, individual con ustedes, y que le hagan algunas correcciones y lo presenten el próximo día, por favor. Ah, ok, está bien, licenciada. Sí. Por favor. Sí, está bien, licenciada. Sí, ahorita le voy a comunicar eso a mi coordinadora para que se comunique con usted. Por favor, sí. Sí, está bien. Gracias. Feliz Entonces, tarde. estos son los 4 grupos que teníamos para hoy. Vamos a continuar el próximo día y van a iniciar, por favor, este grupo de Catherine Laurenti va a empezar el próximo día, por favor. Las exposiciones, como ustedes ya ven que tenemos los horarios de exámenes finales, únicamente tenemos 3 días más para poder terminar con estas presentaciones y ya el día 18, que es el examen final. Entonces, vamos a suspender hasta aquí, por favor, para que este grupo pueda repetir la exposición el próximo día y los grupos que están asignados para ese día. El día martes no hay ninguna programación por la actividad que me expusieron en el grupo. Entonces, las presentaciones, si se iban a dar algunas el 10, se van a trasladar para el próximo día de clase. Buenas noches, licenciada. ¿Sí, Karen? Perdone la molestia. Yo me quiero disculpar porque conectándome estaba el teléfono, bueno, no tenía nada de carga. Y la verdad quisiera ver si usted de último nos puede dar la oportunidad para exponer o el próximo día de clases ser primero que el grupo número 4. Bueno, comuníquense por favor conmigo, también su coordinador, y yo les informo por ahí. Sí, me disculpo ante ello, licenciada.
No tenga pena, no tenga pena. Bueno, que tengan buena tarde entonces y nos comunicamos el próximo día. Estoy para servirles. Que tengan buen fin de semana. Gracias, licenciada. Que pase feliz noche. Igual, Martita, cuídate. Noche. Muy amable, gracias.